Hello World, bienvenidos a TechCrowd. Hace unos días Álvaro Lorduy Martínez, no sé si lo he pronunciado bien, si no lo siento, me pidió que hiciese un vídeo sobre esto. Bueno, para el que no sepa lo que es esto es un sensor de ultrasonidos de Arduino. Esto básicamente lo que hace es, emite un ultrasonido, el ultrasonido rebota contra un obstáculo y vuelve, y entonces el sensor lo detecta. Y lo que hace el sensor es decirme cuánto tiempo ha tardado ese ultrasonido en salir, rebotar y volver. Gracias a ese tiempo y a que yo sé la velocidad a la que viaja el ultrasonido, puedo calcular la distancia, porque están relacionados. Hay una fórmula física que me lo dice. Entonces, como yo la velocidad la conozco y el sensor me va a decir el tiempo que va a tardar, voy a poder saber la distancia a la que está el objeto. Y básicamente para eso sirve este dispositivo. Hay gente que me ha dicho que lo utiliza para colocarlo en la parte de atrás del coche y que le ayude a aparcar. La verdad es que es una idea bastante buena, porque el sensor detecta más o menos, ¿vale? Desde 3 centímetros de distancia hasta 3 metros de distancia. Entonces sería una ayuda para poder aparcar. Además el sensor es súper barato, o sea que en realidad es interesante. ¿Para qué más puede servir esto? Pues, por ejemplo, yo podría colocar el sensor en un pasillo, ¿vale? Las paredes del pasillo están fijas, la distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Entonces, yo lo que puedo hacer es colocar el sensor en una de las paredes y la distancia de esa pared a la de enfrente siempre es la misma. ¿Para qué me puede servir eso? Pues cuando una persona pase por el pasillo, lo que va a ocurrir es que el sensor va a detectar que el ultrasonido regresa antes, mucho antes que cuando rebota contra la pared, porque estaría rebotando contra la persona. De esa forma yo puedo usarlo como un sensor de presencia. No es un sensor de presencia como tal, pero me podría valer para eso. Y a lo mejor pues podría usarlo pues para encender las luces del pasillo o bueno, o simplemente saber que alguien está pasando por ahí. Y bueno, seguro que se os ocurren mogollón de funcionalidades a las que le podría dar este sensor, porque en realidad creo que es uno de los sensores más útiles de los que dispone Arduino. Entonces, eso es lo que voy a hacer en el vídeo de hoy. Os voy a explicar cómo conectarlo y cómo calcular la distancia a través de esos parámetros que os he comentado antes. Las conexiones de este sensor son muy sencillas, no necesito apenas materiales, solo unos cables, una protoboard, evidentemente la placa Arduino y el sensor, y un cable USB para poder cargar el sketch, como siempre. Bueno, antes de conectar nada vamos a ver qué pines tiene este sensor. Si os fijáis, tiene 4 pines, tiene 4 patillas. Empezando por este lado. Esa patilla, veis que pone VCC, eso es la alimentación, lo vamos a conectar con los 5 voltios del Arduino. La siguiente patilla pone Trig, por ahí es por donde yo voy a enviar el pulso desde el Arduino para producir el ultrasonido. La siguiente patilla es el eco, por ahí es donde el sensor va a recibir el rebote. Cuando el ultrasonido rebote y vuelva, pues lo vamos a recibir por ahí. Y la última patilla, GND, pues va conectada a tierra. Bueno, voy a conectar el sensor en la protoboard. Lo voy a poner así lo más al borde posible para que luego cuando coloquemos el obstáculo pues la medición sea lo más precisa posible. Bueno, entonces los cables los voy a poner por aquí detrás, como suelo hacer, ¿vale? Con otros sensores, y haré que se correspondan pues con la pata, teniendo en cuenta lo que es cada una. Bueno, la pata de ese lado, ¿vale? VCC va a los 5 voltios, por lo tanto el pin de este extremo va a ser los 5 voltios. Voy a conectar un cable rojo para luego no liarnos, ¿vale? Esos son los 5 voltios. Hemos visto que justo el pin que está en el otro extremo era la tierra, pues voy a conectar por detrás, justo en el otro extremo, un cable que va a ser la tierra. Voy a usar un cable azul
Bien, y me quedan los dos del centro, que serán el que envía y el que recibe. Bueno, el que envía es el TRIG, que está conectado, está al lado del VCC, por lo tanto, al lado de la alimentación, que era el rojo, voy a conectar el cable que envía. Ese irá conectado a un pin digital del Arduino. Voy a usar el blanco para el TRIG. Y el último que nos queda, por eliminación, pues es el eco, que es por donde voy a recibir el rebote del ultrasonido. ¿Vale? Voy a usar un cable verde. Bien, hecho esto, vamos a conectar los cables al Arduino. Bueno, voy a empezar por la parte de la alimentación, por ejemplo. Como he dicho, el cable rojo era los 5 voltios, así que nos vamos a ir a los 5 voltios de nuestro Arduino y lo vamos a conectar en los 5 voltios. Ahí está. Bueno, hemos dicho que el azul iba a ser la tierra, pues lo voy a conectar en uno de los pines que son la tierra del Arduino. Ahí lo tengo. Perfecto. Y ahora los otros dos, el blanco es por donde yo voy a enviar la señal desde el Arduino y el verde es por donde vamos a recibir el eco. Bueno, un pin digital para cada uno. ¿Cuál? No importa, el que queráis. Por ejemplo, voy a conectar el blanco al 3. ¿Vale? A ver si se ve ahí. Es que os lo enseñaré por este lado, pero está un poco borrado del uso, entonces no se ve mucho. Bueno, ahí está en el 3 y el 4, por ejemplo, para que queden ahí juntos, va a ser el eco. ¿Vale? Entonces, desde el 3 yo voy a enviar el pulso al sensor y por el 4 voy a recibir el eco para poder calcular el tiempo que ha tardado en llegar. Bueno, pues lo tenemos, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser un sketch. Y luego lo que haré será mostrar a través del puerto serial, ¿vale? A través de la salida por pantalla del IDE, la distancia. Iré poniendo obstáculos, los iré moviendo para que vayáis viendo la distancia en centímetros que va leyendo del obstáculo. Voy a empezar declarando las variables de los pines digitales. Una para el pin por el que vamos a enviar la señal hacia el sensor, que lo hemos conectado en el 3 del Arduino, y otra por donde vamos a recibir el rebote del sonido, del ultrasonido, que lo hemos conectado en el 4. Vale, necesito un par de variables, voy a declarar de tipo long, una para el tiempo y otra para la distancia. Bueno, el sensor lo que me va a dar a mí es el tiempo y luego yo calcularé la distancia. ¿Cómo? Pues muy fácil, porque yo conozco la velocidad a la que viaja el ultrasonido. La velocidad es 340 metros por segundo. El tiempo que me va a dar el sensor va a estar en microsegundos, por lo tanto hay que hacer una conversión. Si paso esto a microsegundos, me va a dar 0,034 centímetros microsegundo. Y lo que yo quiero son centímetros, vamos a dar la medida en centímetros, por lo tanto esa sería nuestra velocidad. Bien, tengo la velocidad, el tiempo es lo que me va a dar el sensor y lo que nosotros queremos calcular es la distancia. Para eso tenemos una fórmula que creo que todos conocemos, que es velocidad es espacio partido tiempo, y si despejo el espacio, que eso es lo que yo quiero porque quiero calcular la distancia, me queda que el espacio es la velocidad por el tiempo. Velocidad la conozco, 0,034 centímetros microsegundo, y el tiempo me lo va a dar el sensor en microsegundos. Por lo tanto, es hacer esta multiplicación y tendríamos la distancia. Pero ojo, tendríamos la distancia por duplicado, porque el tiempo que me va a dar el sensor va a ser el tiempo que tarda en enviar el ultrasonido, en rebotar y en volver. Por lo que tendremos que dividir este tiempo entre 2. El tiempo entre 2 será el tiempo que tarda en ir o el tiempo que tarda en volver, que va a ser el mismo. Y ahora, velocidad por ese tiempo
me daría la distancia desde el sensor hasta el obstáculo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a configurar los pines de nuestro Arduino, como siempre, con la función setup. Bueno, para ello tenemos la función pinMode y vamos a decir que el pin 3 es salida, porque es por donde vamos a enviar nosotros el ultrasonido, y el pin 4 va a ser entrada porque es por donde vamos a recibir el rebote. Muy bien, pues ya tenemos todo configurado. Vamos a hacer el loop, nuestra función loop, cuerpo principal del programa. Lo primero de todo es dejar el pin 3 con valor 0. Más que nada por estabilizar el sensor, porque si no, lo que va a ocurrir es que a lo mejor una medida nos la puede dar, pero luego es como que se vuelve un poco loco y nos va a estar dando 0 todo el rato. Entonces no es correcto. Lo que voy a hacer es enviar un 0 a nuestro sensor. Voy a hacer una pequeña pausa, muy pequeña. Voy a usar la función de la iMicroseconds y voy a poner, por ejemplo, 5 microsegundos. Simplemente es una pequeña pausa para que se estabilice, ¿vale? Para que le dé tiempo. Esto parece una tontería, pero si queréis estas dos líneas, podéis probarlo si queréis, vais a ver que os va a dar valor 0 o que os va a dar valores un poco incoherentes. Entonces, es un poco para estabilizar el sensor. Bueno, una vez que tengamos el sensor ya estabilizado, voy a enviar un pulso alto al sensor para que se envíe el ultrasonido y para que rebote contra el obstáculo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es digital write, enviar un pulso alto al sensor. Enviamos un pulso alto y en el momento en que enviamos el pulso alto, lo que vamos a hacer es esperar el rebote. Bueno, para eso hay una función, no voy a usar digital read, que estaréis pensando, pues digital read, no. Hay una función que es bastante útil para esto, que es la función pulse in. Le voy a decir que escuche el pin por el que vamos a recibir el rebote, que es el pin 4. Por lo tanto, ponemos la constante y le voy a decir que escuche mientras esté en valor alto. ¿Por qué? A ver, os cuento porque esto es muy sencillo. Lo que va a hacer es, yo ejecuto esta función y empieza un temporizador. Se activa un temporizador y el temporizador va a estar contando mientras el pin tenga valor alto. El pin va a tener valor alto mientras no llegue el rebote. En el momento que llegue el rebote pasaría a low. Por lo tanto, yo le estoy diciendo, mientras tenga valor alto, mientras no cambie este valor, que esté el temporizador contando. El temporizador se activa, empieza a contar. ¿Cuándo deja de contar? Cuando pase a low. Pasa a low cuando recibimos el rebote del ultrasonido. Entonces el temporizador se para y esta función me devuelve el tiempo en microsegundos que ha tardado el ultrasonido en ir y volver. Pues lo que voy a hacer es guardarlo en la variable tiempo que me he declarado para eso. Bueno, pues aquí ya tendríamos el tiempo en microsegundos que ha tardado en ir y volver. Como he dicho antes, es el tiempo en ir y volver. Así que lo voy a dividir entre 2 y de esa forma tenemos solo el que tarda en ir o el que tarda en volver, que se supone que será el mismo. ¿Vale? Ya tenemos el tiempo solo de un tramo, ¿vale? O de la ida o de la vuelta. Bueno, pues ahora, hecho esto, vamos a calcular la distancia utilizando la función que hemos dicho. Velocidad la conocemos, es 0,034. El tiempo entre 2 lo tenemos también porque ya lo he dividido aquí y eso me debería de dar la distancia. La distancia será entonces la velocidad por el tiempo.
Y como la distancia es un long, voy a hacer aquí una conversión de tipo para que nos dé los centímetros sin decimales. Bueno, ya tengo la distancia. Vamos a mostrarla por el puerto serie, que por cierto no lo he configurado. Eso tienes que ponerlo en la función setup. Con serial begin, 9600 baudios. Y vamos a imprimir serial print distancia. Perdón, se me ha escapado una F. Ahí, print. La distancia, nuestra variable. Y serial print centímetros. Bueno, aquí voy a hacer un salto de línea, print ln, ¿vale? Entonces me va a imprimir distancia, dos puntos, la distancia que hemos calculado y centímetros y un salto de línea. Y voy a hacer un pequeño retardo de un segundo, por ejemplo, para que espere antes de hacer la siguiente medida. La siguiente medida volverá otra vez a dejar el sensor con valor 0, un poco para estabilizar, y otra vez volveremos a repetirlo. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser cargar el sketch y voy a poner un obstáculo y voy a ir moviendo el sensor y vamos a ir viendo por el puerto serie las distancias que va midiendo el ultrasonido. Bueno, pues ahí vemos el monitor serial y veis que si pongo la mano se va reduciendo la distancia. Si la muevo un poquito, pues vais viendo que va aumentando. La voy alejando y el obstáculo, que es mi mano, se va alejando y va aumentando la distancia cada vez más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartirlo en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.